Marco Rubio en Fox News hace muy pocas horas ha dicho: tenemos que ser pacientes, pero no podemos ser complacientes. Directo al grano. Clarito el mensaje, ¿no? Pero ha dicho más y ya te lo voy a contar. Además, ¿qué se comenta? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó en la reunión entre María Corina Machado y el departamento o en el Departamento de Estado con el protector Marco Rubio? Albert Randín, secretario general de la Organización de Estados Americanos, me sigue sorprendiendo. Ha exigido transparencia, mérito e independencia en las designaciones del fiscal y del defensor del puesto en Venezuela. Eso usted sabe que no va a pasar. Pero bueno, es una buena señal que las voces se hagan sentir para el expediente de Delcy. Pero no pasó ahí o no quedó allí. El lumpen salió a responder. Ya les voy a contar. Defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores objeta la restricción de Estados Unidos para consultar pruebas con otros acusados. Claro, lo que quieren es darle papaya a los criminales que siguen libres en Venezuela. Y ahora, ¿qué me dicen ustedes del show del infame ministro de la Defensa, el nuevo, el otro cachorro de la CIA? Vamos a meterle la lupa a esto porque la fantochada mediática en la que anda en estos días es de Padre y Señor nuestro. Y es que 47 bombazos después no han aprendido la lección. Y por si fuera poco, para quienes amamos las libertades, el secretario Rubio también dijo en las últimas horas que muy pronto habrá nuevas noticias de Cuba. Y por si fuera poco, internacionalmente, Trump dará un discurso sobre el tema de Irán en la noche del día de hoy. Así que habrá que estar pendientes. Quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y como siempre te lo voy a contar hoy, miércoles 1 de abril de 2026. Augusto Navarro en este espacio, tu espacio, que se llama Político. Y que se note ese like ahorita, dale de una vez, comenzando el video, porque ninguno de ustedes es complaciente con la interina o la interiana Delcy Rodríguez y eso tenemos que hacerlo notar. ¿Verdad que sí? Comenzamos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, nuevamente aseguró que los avances registrados en torno a Venezuela en los últimos meses son extraordinarios. Pero advirtió, y con esto es que nos debemos quedar, que ese progreso no debe interpretarse como una victoria definitiva, ni tampoco como un proceso irreversible. Vamos a escucharlo. Solo han pasado 3 meses. Lo que se ha logrado en Venezuela en tan solo 3 meses es realmente extraordinario. En última instancia, tendrá que haber una fase de transición. Tendrán que celebrarse elecciones libres y justas en Venezuela. Y ese momento tiene que llegar y eso tiene que... No es para siempre, hay que ser pacientes pero no complacientes. Me siento muy bien por el progreso logrado en Venezuela en 3 meses. El mensaje es bastante claro. Washington considera que se han producido cambios relevantes en el tablero político venezolano, pero también reconoce que el objetivo final, esa transición democrática con elecciones legítimas, aún está lejos de consolidarse y sobre todo, marqué estas palabras que acaba de escuchar porque no pueden ser complacientes. Y es que en la lógica de la política exterior de los Estados Unidos, este tipo de advertencias buscan evitar 2 riesgos simultáneos: el desgaste de la presión internacional y la falsa percepción de que el conflicto ya está resuelto. Porque si hay algo lejano en nuestro país, es la resolución del conflicto, mientras que el régimen asesino siga operando. Rubio ha insistido en que el camino hacia la normalización democrática en Venezuela no será inmediato ni tampoco será lineal. Desde hace meses, la administración estadounidense ha descrito este proceso en 3 fases: estabilización del país, recuperación institucional y finalmente convocatoria a elecciones libres, competitivas. Y si usted le mete la lupa a cada declaración que ha hecho Marco Rubio, el guión permanece intacto. Más allá, por supuesto, de esas imprecisiones de hacia dónde fluye el dinero en Venezuela que entra, que ojo, también son declaraciones estratégicas. Ese enfoque implica que incluso si se producen cambios políticos visibles, por ejemplo, liberación de presos políticos restantes, que son bastantes, apertura económica o reacomodos internos en el poder, Washington no los considera suficientes mientras no se traduzcan en condiciones electorales reales.
participación sin inhabilitaciones, acceso equitativo a medios de comunicación y garantías para todos los actores políticos. Pero en paralelo, mientras se daban estas declaraciones, la líder opositora María Corina Machado confirmaba esa reunión privada con Marco Rubio en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Encuentro que ella misma calificó como excelente y que, según sus propias palabras, estuvo centrado, escuche bien, en los esfuerzos internacionales para lograr esa transición política en Venezuela. Como le decíamos en el programa del día de ayer, elecciones. Tras la reunión, Machado agradeció públicamente el respaldo de Washington y reiteró su mensaje de esperanza hacia la diáspora venezolana, afirmando que se acerca el momento en que las familias podrán reunirse nuevamente en el país. Su discurso mantiene la línea estratégica de la oposición, la real: combinar la presión internacional con esa narrativa de inevitabilidad de cambio político. Las declaraciones de Rubio y el encuentro con María Corina Machado forman parte de un mismo marco político. Estados Unidos intenta mantener cohesionada a la oposición venezolana, mientras que por otro lado administra un proceso de transición que, en su visión, debe evitar tanto el colapso institucional como la permanencia del sistema autoritario bajo nuevas normas. Escuche bien, porque es por eso que cuando Rubio habla de avances extraordinarios, no describe una victoria de Delcy, describe un progreso dentro de una hoja de ruta diseñada por Washington. Y cuando pide paciencia, sin complacencia, como escuchó, está enviando un mensaje tanto a la comunidad internacional como a los propios actores en Venezuela. El proceso va a seguir bajo presión, bajo supervisión y sobre todo bajo el ritmo que marque la estrategia estadounidense. En términos políticos, eso significa que el futuro inmediato de Venezuela no se va a decidir únicamente en Caracas, usted lo sabe, sino también en los despachos de Washington, al igual que en Cuba. El caso de Cuba es realmente trágico. Cuba tiene un modelo económico que no funcionaría en ninguna parte del mundo. No tienen un modelo económico. No hay una economía en Cuba. Literalmente no existe una economía. Y lamentablemente las personas a cargo del aparato gubernamental allí son tanto incompetentes como incapaces de resolver estos problemas. Así que creo que Cuba necesita dos cosas. Sí, reformas económicas y reforma política. No se puede arreglar su economía si no se cambia su sistema de gobierno. Y bueno, están en serios problemas, no hay duda de eso. Y bueno, pronto tendremos más noticias al respecto. También estamos trabajando en eso. ¿Y usted mantiene que faltan semanas, no meses, para que este conflicto llegue a su fin, señor? Sí, creo que estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo. A que le suena el libreto de lo que acaba de escuchar, ¿verdad? Algo así como en Venezuela. Pues bien, ¿dónde o en qué punto se define cuánto progreso es suficiente y cuándo es el momento de elegir o de exigir elecciones? Quizás sea la pregunta que hasta ahora yo no sé si todos tendrían clara, pero la única que se reúne en Washington con Marco Rubio es María Corina Machado. Y usted no se deje vender gato por liebre. No lo haga. La justicia estadounidense acaba de encerrar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y no me refiero a la cárcel, me refiero en esa paradoja legal que ni todo el oro del Banco Central de Venezuela puede resolver. En los pasillos del Tribunal Federal de Manhattan, la defensa de los hoy reos de Brooklyn ha lanzado un grito de auxilio disfrazado de objeción constitucional, al oponerse a que se le restrinja compartir pruebas con los socios prófugos, y escuche bien lo que le estoy diciendo, nombres que van desde Diosdado Cabello hasta el Niño Guerrero. Los abogados Pollack y Donnelly de Maduro y Cilia no solo buscan proteger un derecho procesal, están admitiendo, quizá sin querer, que en el gran entramado del cártel de los soles no se mueve una hoja sin que la red completa pueda temblar. Ese argumento es tan audaz como revelador. Dicen que no puede defenderse si no consultan la evidencia con quienes la Fiscalía señala como los cómplices de Maduro en un cuarto de siglo de narcoterrorismo. Qué mantequilla, ¿verdad? No me puedo defender si Diosdado no sabe lo que estamos haciendo aquí. En una táctica que intenta usar las garantías de la quinta y la sexta enmienda
como un puente comunicacional hacia los cuarteles del chavismo y hacia las sombras del Tren de Aragua. Lo que la defensa llama preparar una estrategia integral, en el sentido común, se interpreta como la necesidad imperiosa de alinear la versión de Maduro y de Cilia con aquellos que aún respiran el aire de la impunidad fuera de las fronteras de Nueva York. Usted sabe cuáles son esos nombres. Porque esta resistencia legal expone la arquitectura de una supuesta conspiración que, según la acusación y lo que todos hemos presenciado durante años, fusionó a nuestro Estado, al Estado venezolano, con el crimen organizado transnacional. Al resaltar que 13 de los 19 actos delictivos que les imputan a estos dos involucran directamente a los coacusados que no están detenidos, escuche bien, la defensa termina de dibujar el mapa de la estructura criminal de Venezuela. Métale la cabeza para que vea. Porque no estamos ante un juicio en contra de dos individuos, sino ante el desmantelamiento judicial de un sistema donde la figura del presidente y el capitán, sí, Diosdado Cabello, son piezas de un mismo rompecabezas que la Fiscalía intenta mantener separado para que las piezas no se armen solas en el camino. La propuesta de una modalidad attorney possession only, o sea, que las evidencias se manejen en manos solamente de los abogados, es el último recurso para intentar filtrar información a quienes todavía tienen el poder de borrar huellas dentro de nuestro territorio. ¿Y usted ve el problema en esto? ¿A que sí? Si el juez Hellerstein cede, la defensa ganará una ventana de contacto con el mando operativo del régimen. Pero, si se mantiene firme, Maduro y Flores quedarán aislados en una isla de evidencia que solo ellos deben navegar, enfrentando el peso de 27 años de sombras sin el auxilio de sus antiguos lugartenientes. ¿Es acaso esta objeción entonces un ejercicio legítimo del debido proceso por los abogados? ¿O es el último intento de una estructura criminal para coordinar la narrativa desde una celda de Brooklyn? Mientras la defensa invoca la constitución de un país que el chavismo juró destruir, queda una pregunta flotando en el aire de Manhattan. ¿Qué temen que descubra la Fiscalía si los coacusados no pueden ver las cartas antes de que el mazo se ponga en la mesa y se reparta por completo? Usted lo sabe, yo lo sé. Son 27 años viviéndolo. El chavismo es una corporación transnacional delictiva y esa jugada la hizo alguien que entiende perfectamente la putrefacción de los robos. Pero hablando de putrefacción, parece que en la Cancillería de Caracas el currículum ha sido sustituido por un manual de berrinchitos para redes sociales. Porque mientras Albert Randín, desde la Secretaría General de la OEA, lanza un salvavidas institucional, recordando que un país sin fiscal y sin defensor del pueblo independiente es, por definición, una tiranía sin frenos, la respuesta del régimen no llegó por canales diplomáticos, sino a través de la cuenta de X de un funcionario que ha convertido el insulto en la política de Estado. Me refiero a Iván el Gil. Haciendo honor al adjetivo que mejor define su gestión, ha despachado la preocupación continental con el desgastado guión de la soberanía. Como si la autodeterminación fuera una licencia para poder entonces secuestrar instituciones a plena luz del día, matar y torturar ciudadanos. Pues no. La petición de Randín es de una lógica aplastante. Sin meritocracia y sin participación ciudadana en la elección del fiscal general o del defensor, Venezuela no tiene justicia, tiene un pelotón de ejecución jurídica. Sin embargo, para el Palacio de Miraflores y para este subnormal y perdón que lo diga así, cualquier llamado estándar democrático es visto como una invasión. Es la respuesta de un adolescente que tras romper todos los muebles de su casa, grita que nadie tiene derecho a entrar a su habitación porque es su espacio privado. Pues no. El Gil pretende ignorar que la salida de Venezuela de la OEA no borra los compromisos que tiene Venezuela con la Carta Democrática, ni mucho menos exime a los jerarcas de la vigilancia internacional cuando el sistema judicial se utiliza como una extensión del brazo represor. Y es que resulta casi cómico, si no fuera tan trágico, que el canciller, ¿no?,
invoque el legado de Luis Almagro para entonces poder atacar a la nueva administración de la OEA. Es el síntoma de una paranoia crónica, y cualquiera que pida transparencia es entonces, para el Gil, automáticamente un agente del caos. Pero la realidad es que mientras Randín ofrece acompañamiento técnico o diálogo inclusivo, el régimen solo ofrece silencio administrativo y designaciones a dedos en los despachos que están cerrados. La autodeterminación de la que habla el Gil no es la del pueblo venezolano, usted lo sabe. Es la determinación de una élite de ñoña que pretende perpetuarse en el poder sin que nadie le pida cuentas por los expedientes engavetados o por las víctimas que no han tenido defensa. Y al final del día, la relevancia de Iván Gil se ha reducido a ser el community manager de una dictadura aislada, un hombrecito que gasta su jornada redactando mensajillos cargados de bilis para una audiencia que ya no cree ni siquiera en su saludo. Y mientras tanto eso pasa, la OEA intenta tender puentes hacia una institucionalidad mínima que permita una transición en paz. Pero el régimen prefiere quemar los puentes y quedarse gritando desde la orilla, solo y resentido, como Iván Gil. Es la diplomacia del aislamiento, donde el único logro es haber convertido a una potencia como Venezuela en un gobierno paria, en un país paria que teme la independencia. ¿Hasta cuándo puede sostenerse un Estado que confunde soberanía con el derecho a la opacidad total, como el subnormal de Iván Gil? ¿Es la respuesta de Iván Gil acaso una muestra de fuerza o es el último refugio de quien sabe que ante un proceso de selección justo y transparente, ninguno de sus aliados pasaría la prueba del mérito? Pues bien, es lo que pasa cuando tenemos a un mediocre como canciller. Ahora, en los últimos días, usted seguramente viene viendo las visitas del fantoche y violador de derechos humanos y torturador González López, ese que pusieron de ministro de Defensa, en diferentes estatutos o estamentos militares. Y no voy a hacer en este programa un desglose de lo que pienso de ese nombramiento. Eso lo dejo quizá para el directo de esta noche en nuestro nuevo canal de directos, y al final les voy a hablar de ello. Pero sí quiero decirles algo al respecto de esto. Ese sujeto padece de la misma enfermedad que el organizador de bodas Vladimir Padrino López, porque no le basta con ser delincuentes, ellos quieren ser famosos, que la gente los reconozca, no importa si en este caso en realidad son infames. Parece que la tendencia ahora, el trending en esta prostituida institución llamada Fuerzas Armadas de Venezuela, es negar lo que de facto hicieron, borrar físicamente todo ese gamelote ideológico y el corillo que esas foquitas vestidas de verde repetían constantemente antes de siquiera dar el saludo. Y a mí, créame que a mí me encanta, porque fíjense ustedes, te ponen en video al tonto útil de turno, que queda grabado en la entrada de una comandancia, grabado como uno más de los que irrespeta la Constitución. Artículo 328 de la Constitución, la FAN es una institución profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la nación, nunca de un partido. O sea, dejan a este gafo grabado para que la evidencia quede para los pobres subnormales. ¿Cómo violan la Constitución? Xavi, la patria sí. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el Esquivo. Independencia una leal de siempre. No. Buenas tardes, mi general en jefe. Permiso para hablar con usted. Le informo que soy el teniente Pérez Araque José David, jefe de la prevención de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana. Le informo que nos encontramos sin ningún tipo de novedad, mi general en jefe. Xavi, la patria sigue. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Y ahora, no sé, yo sé que este no es el directo, pero me toca hacer la imitación. Buenas tardes, mi comandante en jefe, Chávez vive. Y sale una voz. Chávez está muerto, pajugo. La patria sigue. El sol sale por... El punto exacto varía según la época del año, porque solo sale exactamente por el este durante los equinoccios de primavera y otoño, desviándose hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno. Pero, ¿qué vas a saber tú, aceituna disfrazada de militar? Si ustedes, por supuesto, lo que son es borregos que dicen que es por el Esequibo. Pobres tontos. ¡Cállate la boca, pedazo de foca!
leales siempre, traidores nunca. Y sale otra voz. Siempre que no vengan los F-35 a pasarnos el nepe por la cara. Traidores nunca, dicen ellos, pero cobardes siempre. Y en medio de tanta infantilidad y de tanta estupidez, la realidad es esta. Miren ustedes esta foto. De Chávez nada. O esta, por ejemplo. De Chávez menos. O esta otra. Adiós Chávez. Profesionales son, pero en hablar pistoladas. Porque a la hora de la chiquita, con tanta medalla y tanta arma, el 3 de enero se escondieron como gallinas. Y el nuevo jefe se le arrodilló a Ratcliffe, al jefe de la CIA, con alfombra roja y todo. Porque son unas perritas. Por cierto, muy importante lo que publicó el Departamento del Tesoro sobre Venezuela el día de ayer, y lo hablamos en el directo en República. Washington confirma que empresas no estadounidenses van a poder operar con petróleo, petroquímicos y minerales venezolanos sin arriesgarse ya a sanciones, siempre que cumplan las condiciones fijadas por los Estados Unidos. Es toda una apertura de enorme alcance porque extiende de facto la vía autorizada más allá de las compañías de los Estados Unidos y por supuesto fija un marco controlado por Washington para los pagos, los socios permitidos y el destino de los fondos. Ojo, no se están levantando las sanciones. Washington permite operar, pero bajo su control, como siempre les estoy diciendo. El juego de la Casa Blanca es administrar esas sanciones, no levantarlas. Ahora, una cosa más. En la Venezuela del post-3 de enero, la Gaceta Oficial se ha convertido en el obituario político del clan de los pobres Flores. Pobres por decir algo, ¿verdad? Con la tinta aún fresca del despido del exmarido de Cilia, Delcy Rodríguez ahora ha ejecutado el golpe de gracia contra el núcleo familiar de la otrora todopoderosa primera combatiente, la primera malandra, usted sabe. Porque Gilson Flores, el hermano que custodiaba las llaves de la identidad nacional en el Saime, ha sido defenestrado. Lo que estamos presenciando, amigos, en tiempo real, no es una reestructuración administrativa, claro que no. Es una operación de limpieza profunda, donde los hermanitos Rodríguez están borrando el rastro de Cilia Flores, de Maduro y de todos los nodos estratégicos del Estado. Porque en la política de mafias, cuando el jefe cae en Brooklyn, sus herederos en Caracas no reciben herencias, sino destierro. Gilson Flores no era un funcionario cualquiera, era el guardián de un organismo que a la vez es una caja de ahorros oscura y un instrumento de control social. Porque desde el Saime se otorgan, y usted lo sabe, o se niegan, las existencias legales de los venezolanos y, a su vez, Delcy ha decidido arrebatarle ese feudo para entregárselo a un tal Hendrik Perdomo. Y esto nos dice que la confianza en el entorno íntimo de Maduro se evaporó por completo. Tras décadas de ocupar cargos en la Procuraduría, en la Contraloría, en el Parlamento, el currículum de Gilson Flores ha sido triturado por la maquinaria, por la misma maquinaria que él ayudó a aceitar. Bravo. El mensaje es brutalmente claro. En la nueva jerarquía del régimen, el apellido Flores o Maduro hoy es sinónimo de activo tóxico. La caída de Gilson, sumada a la destitución de Walter Gavidia apenas 24 horas antes, marca el colapso de un matriarcado que durante décadas se creyó intocable. El clan Flores, que ha pasado de controlar la justicia, el presupuesto y la identidad a ser una molestia para los hermanos Rodríguez que están barriendo debajo de la alfombra con una eficiencia sideral. Es el canibalismo revolucionario, pero en su estado puro. Porque cuando el barco hace aguas tras las detenciones en enero, los que ayer se sentaban en la misma mesa hoy se disputan los restos del botín, eliminando a cualquier pieza que huela a lealtad hacia los caídos. Hendrik Perdomo, Colmenares, entra en escena como el nuevo ejecutor de una etapa donde la opacidad será, si cabe, aún más radical. Mientras que el régimen intenta aparentar normalidad, ese reordenamiento de piezas sugiere un pánico interno por asegurar el control de cada data migratoria y también de la identificación en un momento donde cada pasaporte emitido
cada cédula de identidad creada es un cabo suelto que los hermanitos Rodríguez, los siniestros, quieren amarrar. La pregunta ya no es quién sigue en la lista de despidos, sino quién queda de la alianza que alguna vez funcionó y de esos clanes que antes decían todo queda en familia, porque eso ha sido sustituido por sálvese quien pueda. ¿Es Hendrik Perdomo el nuevo rostro de una lealtad absoluta a Delcy o simplemente el siguiente peón desechable en esta guerra de sombras? ¿Qué información crítica se lleva Juson Flores tras su paso por el Saime que hoy pueda hacer temblar a quienes lo destituyeron? Échense cuchillo, vénganse entre ustedes. Porque en Venezuela los cambios de nombres suelen ocultar el entierro de secretos y también en este entierro los Flores parecen ser los invitados principales y cómo me divierte que anden jugando entre ellos a los jueguitos del hambre. Saludos especiales el día de hoy para Andrea y para Angélica, que siempre están mirando el programa durante la cena. Mil bendiciones. Igual para Venezuela for You y para Nakarit Crawford por su super thanks. Nakarit, ayer estuviste encendida en el directo, porque sin ustedes, sin su ayuda y sin su apoyo, esto sería muy difícil. En el programa de ayer hablamos de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio antes de la reunión con María Corina Machado. También hablamos de ese clickbait que rodó por ahí, por los medios, de que Maduro está colaborando con la justicia de Estados Unidos. Además de la purga de los Flores del mapa de la corrupción en Venezuela, que continúa hoy, de la Gran América del Norte y de las infames declaraciones de la guerrillera mexicana Claudia Sheinbaum. Si no lo viste, dale click a este video que te dejo por acá para que no te lo pierdas. Y esta tarde vamos a comenzar un nuevo ciclo de directos en nuestro canal nuevo o alternativo a Político Live. Te voy a dejar el link en la descripción para que te suscribas, te conectes esta tarde y recuerdes que aquí buscamos la libertad o nada, menos para Maduro y Cilia, porque seremos libres.